Colombia's historic 2016 peace accord signaled an end to a decades-long armed conflict that left more than 220,000 people dead. The agreement disarmed the Revolutionary Armed Forces of Colombia, the largest rebel group better known as the FARC. The government promised to address poverty and inequality, especially in rural communities. Today, in some ways, uniting the country after a peace agreement has proven more challenging than the fighting itself. But one factor unites most citizens: a longing for peace. Reconciling divisions formed through 50 years of armed conflict is no easy task. Colombia's history and present moment is filled with turf wars, armed groups, victims, and victimizers. Each person divided, as if boxed in by a neighborhood's invisible borders. Somos una familia humilde, dedicada a lo que tenemos que hacer. Cada quien hace lo que tiene que hacer honradamente. Crecimos todos con principios. Mi papá siempre fueron personas de respeto, de humildad, y eso les inculcamos a nuestros hijos. Nicholas Galvez Ferrero is one of 6 brothers. Living in the Colombian capital in the last decade, the Galvez Ferrero family was removed from the war with rebels in the countryside. But in January of 2013, the second youngest sibling, David Sebastian, was forcefully recruited by the Colombian army. Nicholas says Sebastian was a 22-year-old man interested in sports, work, and building a life to make his mother proud. A world away from war. Somos de carácter fuerte, pero él no, él era la nobleza en pasta. Eso era lo que pasaba con él. Esa era la gran diferencia de él. Que lo hacía, la sonrisa de él era noble. Compraba cualquiera y por eso le fue bien en el amor. Aquí son fotos de cuando le estaba prestando el servicio. Sebastian's mother, Adi Ferrero, says the government has never clarified the events around his recruitment. Él estaba muy enamorado de su novia. Él se quería casar, ellos se querían casar. Ya tenían planes. Quería seguir estudiando. O sea, ¿por qué troncarle un futuro a un muchacho? Es lo que uno todavía no entiende. ¿Por qué únicamente por colocarlos allá como carne de cañón? Entonces es lo que uno aún todavía uno no lo acepta. Lo llevaron directamente para Arauca. Es una zona, la llaman zona roja porque es muy llena de guerrilla. Y pues el ejército comete muchas irregularidades, ¿no? Primero, el llevárselo directamente para Arauca sin ninguna experiencia de armamento. Allí creo que tuvo más o menos 2 meses y medio de entrenamiento, pero pues no son suficientes para enfrentar la guerrilla. In 2013, while delegations from the government and FARC guerrillas negotiated a peace deal in Havana, Cuba, rebels in Colombia's Arucha region continued fighting. On August 24, 2013, 14 Colombian soldiers were killed in an ambush by rebels. Sebastian was among the dead. It has been 7 years since his death. Nicholas, a clothing tailor, has found a sort of solace in his passion. But when it comes to thinking of the loss of his little brother, it is as if time stands still. Bueno, mi paz internamente trata uno de que sea paz, tranquila, pero pues no. Todo empieza así.
no sé ni cómo contestarle. Estoy un poco confundido. No, mis sentimientos, no, por más de que quiera hacer algo interiormente por mi paz, pues no la he podido encontrar. Esa es la verdad. Eso es un proceso de paz. Estas chaquetas es un proceso de paz. Y hago lo posible para que eso sea, porque le estoy metiendo mi corazón para que esto salga bien. Pero en cuestión de, pues, el tema ya de personal sigue afectando mucho, ¿ya? El perdón, no es fácil perdonar, pero hay que perdonar. Si queremos seguir adelante, tenemos que perdonar. Es la única manera que tenemos para conseguir la paz, el perdón. As healing progresses, so does the bringing together of what was once torn. Nicholas is mending wounds day by day. Así que esto es una terapia para mí y yo lo disfruto, es lo que hago y si uno no ama lo que hace, pues no va a conseguir lo que quiere. Esa es. When pain and fear creep in from the past, Nicholas remembers his ultimate goal. He's part of a reconciliation project, sewing for a brand called Manifiesta Colombia. A mí me identifican las chaquetas, he hecho cosas con chaquetas. Y de la manera mía de honrar a mi hermano sería eso, poder abrigar a mucha gente. Eso. Gente que lo necesita, gente que tiene frío, aquí estoy yo para abrigarlos. Está comenzando, hijo. Está comenzando en esta lucha. Esa sería la mejor manera de honrar a mi hermano. Colombian clothing brand Manifiesta began its journey after the signing of the peace agreement. A socially conscious brand with the big picture in mind, reconciliation. Working with both victims from the armed conflict like Nicholas as well as their victimizers, creator and designer 25-year-old Angela Herrera began to showcase the work in universities and government buildings to make political statements. Nosotros estamos convencidos que la moda es un asunto político y una de las razones para explicar esto es que la moda y la ropa que usamos puede transmitir mensajes y en este caso, es decir, esta prenda es un acto de paz como se ven todas nuestras marquillas y es decirle a la gente es muy diferente a que compres una camiseta que dice hecho en Bangladesh o hecho en Vietnam a una camiseta que diga es hecho por reincorporados en Icononso, Tolima y con tu compra estás apoyando la construcción de una paz estable y duradera, es decir, estamos intentando cambiar las dinámicas del campo donde hay tanta desigualdad y tanta pobreza y cómo lo hacemos a través de la creación de puestos de empleo decentes. 13,190 FARC rebels and militants demobilized during Colombia's peace process. Their next mission was to find work, a way to make a living. In a government study of 10,000 former combatants, more than 97% said they wanted to start a business collectively. And that is what FARC rebels have been doing, looking to create businesses like this one, Confecciones de la Montaña, where more than 10 former combatants are using their life experiences for a new purpose, creating the perfect backpack. Confecciones de la Montaña, antes de ser Confecciones de la Montaña, fue la sastrería del Frente 36 de las FAREP que operaban en el nordeste y bajo Cauca antioqueño, ¿cierto? Contaba con la característica de que estaba ubicada en algunas zonas donde se podía quedar o establecer relativamente en un tiempo prolongado,
O sea, que no tenía que estar así como estábamos las unidades guerrilleras de un lado para otro, sino que podía estar ahí estable un tiempito. Y que habían excombatientes heridos de guerra que trabajaban en la sastrería, una condición que se ha mantenido hasta ahorita, hasta la actualidad. Los muchachos fueron aprendiendo empíricamente, a lo mejor podíamos, no sé, traer a alguien de Medellín que supiera, una señora que supiera hacer camisas y confeccionar camisas, y entonces la teníamos aquí 3 días enseñándola a los muchachos, ¿sí me entiendes? O sea, había una transmisión de conocimiento de personas, de comunidades, ¿sí? Pero muy desde lo práctico también, ¿sí? Digamos, todavía faltaba pulir, sin embargo ya habíamos adquirido, digamos, cierta experiencia con, claro, los morrales se dañaban aquí, ya sabemos que hay que reforzarlos en tal parte, ya, sí, digamos, un proceso de aprendizaje también. Martin Batalla, who leads the project and others in the Anori demobilization zone, says the biggest challenge is funding. Money is needed for equipment, getting products out, marketing, and all the resources needed to turn a sustainable business. Living in these areas with little state presence adds other challenges. Anori used to be a region filled with coca plantations, the plant used to make cocaine. Crop substitution programs for local farmers was supposed to help the region create an environment of legality. Ha pasado ya bastante tiempo desde la primera entrevista que me hicieron. El proyecto de Confesión en la Montaña no ha sido desembolsado los recursos. Nosotros ya llevamos casi 3 años esperando los recursos para ese proyecto productivo, no han sido desembolsados. El tema de tierra no ha sido resuelto, el tema de vivienda no ha sido resuelto. Tenemos retos muy complejos en el territorio porque a partir del incumplimiento del acuerdo, ¿cierto? Por ejemplo, en Anori se empezó a incumplir el tema de sustitución voluntaria de cultivos ilícitos. Los campesinos empezaron nuevamente a sembrar coca porque no tienen otras posibilidades y entonces el Estado llega nuevamente con las fuerzas militares y con el ejército a realizar operativos militares sobre el territorio. The government says they are investing in these FARC projects. According to the Colombian Agency for Reincorporation, since August of 2018 to August of 2020, more than $13 million have been invested in more than 1,500 FARC projects. If divided equally, that's almost $9,000 to start a business. But development and infrastructure must go hand in hand with the startups if they are to succeed. Most demobilization zones are in very remote parts of the country where basic infrastructure is almost non-existent. In years of reporting, we've witnessed firsthand how complicated it can get to travel to these regions. It is common to find yourself on 8-hour drives through unpaved roads. Getting any product out of demobilization zones can become more than a logistical challenge. Despite this, Batalla says FARC members are invested and committed to building a life in peace. No, realmente que hay que analizar lo que crea el conflicto, lo que crea la guerra, lo que ha creado en Colombia, lo que genera para los seres humanos, ¿cierto? Para los individuos inclusive que participamos en ella, ¿sí? Eso casi no se habla de eso, pero nosotros pues entre amigos y entre las personas de confianza hablamos, por ejemplo, de los efectos en la salud mental de lo que genera la guerra en los combatientes, ¿cierto? Eso es muy complejo. Entonces yo les diría que realmente la guerra no es el camino, ¿cierto? No es el camino de construir un país diferente, ¿cierto? No es el camino de construir una nueva Colombia. Y hablo de la gente que está en la guerra con un compromiso o queriendo tener un compromiso político, ¿cierto? Porque hay gente que está en la guerra pensando construir una nueva Colombia, y eso es realidad. Pero yo creo que desde mi punto de vista, desde mi concepción, hoy no es posible construir una nueva Colombia o una nueva sociedad desde el conflicto armado.